y yo le decía a mi Señor, ¿con qué tema podríamos volver a iniciar este nuevo año las enseñanzas? Un tema, le decía Señor, un tema que tenga que ver con las situaciones vivenciales de cada uno de nosotros, ¿no? Y hermanitos, desde hace rato el Señor viene inquietándome en algo. Y este año me voy a enfocar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es lo siguiente, mis hermanos. Yo tengo un dicho que dice que el que no cojea de la izquierda, cojea de la derecha. ¿No me lo han escuchado decir? ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque todos nosotros, aún siendo creyentes, todos nosotros tenemos falencias. Y hay hermanos que son fuertes o tienen fortalezas, qué sé yo, hay un hermano que su fortaleza es la oración, hay otro hermano que su fortaleza es el servicio, el diaconado, etcétera, ¿no? Pero muchas veces el que es fuerte en algo, cojea en otra cosa. Hay hermanos que son muy buenos en cuestión del servicio, pero de pronto en un área como es la de las finanzas, tiene flaquezas y debilidades. ¿Y por qué hablo de esto? Porque he visto, mis hermanos, con el pasar del tiempo, cómo el enemigo siempre está pendiente de mirar por dónde ataca nuestras vidas. Entonces alguien pudiera decir, yo soy un buen creyente porque asisto todos los cultos a la iglesia, doy mis ofrendas, soy buen ofrendador, yo me porto bien con todo el mundo, trato de aplicar la palabra del Señor, de vivirla, trato de ganar almas, bueno, yo hago todo perfecto y no tengo así ninguna falta ni ningún pecado. Entonces alguien podría decir, bueno, a ese hermano solamente le falta algo, las alas, porque entonces es un santo y no le falta y no las alas. Qué hermanito tan precioso. Pero resulta, hermanitos, que hay cosas que puede ser que ustedes no ven en los hermanos, a simple vista no se ven, pero por debajo, allá donde solamente el Señor puede ver y observar, hay algo que no están dando bien, ¿saben? Y es ahí donde yo quiero llegar, porque yo siento, manitos, que parte del estancamiento espiritual en nuestras vidas se ve reflejado en el estancamiento espiritual de la iglesia, porque lo que nosotros tenemos lo llevamos a la iglesia. Y siento, manitos, que nosotros tenemos que hacer muchas correcciones. Y estas correcciones empiezan por casa. Así que hoy quiero empezar por casa, por mí. Miren, yo diría, el hermano Jorge pues se cuida delante del Señor de no ir a cometer ningún pecado de grave que los hermanos puedan ver, decir y decepcionarse, como el hermano Jorge va a dejar a la hermana Gloria, por ejemplo. Y trata de tener un testimonio para con los hermanos. Pero el enemigo, que también me conoce, sabe cuáles son mis debilidades y mis flaquezas. Y adivinen qué, esta enseñanza va basada en eso, porque yo tengo que confesarles que a mí me está pasando esto que voy a enseñar hoy, y estoy tratando de corregir esta situación en mi vida, y espero que si usted se siente identificado también trate de corregirla. Bueno, he titulado esta enseñanza y varias que voy a seguir durante el año, la fórmula de Dios para la libertad financiera según la Biblia. No según lo que usted piense, ni según lo que dicen algunos por ahí en la televisión, o algunos motivadores, algunos coaching le dicen hoy en día a esos motivadores. La libertad financiera, traiga 5 millones de pesos, inviértalos aquí y en 16 meses va a tener 20. Entonces empiezan con todas esas enredos de libertad financiera. No, voy a hablar de la libertad financiera a la luz de la palabra. Amén. Y de eso vamos a empezar a tocar el tema. Así que ocurría algo muy parecido en la época de Nehemías. Y quiero que vayamos al texto base, Nehemías capítulo 5, y vamos a leer los primeros 5 versículos.
Nehemías capítulo 5, versículo 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Yo les hago una pregunta. Esta cita bíblica que hemos leído, ¿no se le parece como muy similar a lo que hoy en día vivimos nosotros también? Aquí, con el pueblo de Israel, había un problema, y el problema era económico, de finanzas. Miren, cuando el pueblo de Israel, voy a hacer este resumen muy corto, cuando el pueblo de Israel sale de... Lo había cautivado, lo había llevado en cautiverio Nabucodonosor y estaba bajo esclavitud. Y llega el rey Darío, llega el rey Ciro y todos ellos, cuando ellos le permiten primero que todo fue Esdras, Nehemías, pero hubo uno antes de Esdras, ya le digo el nombre, porque hubieron 3 éxodos. El primero fue con Zorobabel, sí, hermanito. El primer éxodo, cuando el pueblo estaba en cautiverio, lo hace Zorobabel. Y Zorobabel sale por orden del rey, que le permite volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Y Zorobabel sale con un grupo de judíos a Israel, a Jerusalén, para reconstruir el templo. Era su función primordial. Y las casas. Zorobabel dura en ese periodo de reconstrucción 70 años. Y luego de esos 70 años llega un tercer éxodo de los que estaban en esclavitud al frente de Esdras, el sacerdote, cuya función principal, que ya los unos habían reconstruido el templo, era restaurar el ministerio en el templo, restaurar otra vez todo lo que tenía lo que concierne con el templo. Esdras tenía esa función. Y ellos llegan con otro grupo de judíos a reconstruir allí en Jerusalén. Y luego 12 años después, en el 84, ya habían pasado 84 años, viene Nehemías, que era el gobernador ya de ellos, con otro grupo para terminar de restaurar los muros y restaurar las puertas de Jerusalén. Entonces todo esto está ocurriendo, y en medio de que todo esto está ocurriendo, el enemigo no quiere, oiga bien lo que les voy a decir, hermanitos, él no quiere nunca que usted se restaure. ¿Me entienden? ¿Cómo quiere el enemigo que usted y yo permanezcamos? En pecado. Si por él fuera que todos nosotros estuviéramos en pecado y nadie se restaure. Cuando el enemigo ve que el pueblo de Israel está haciendo todo eso, Dios tocando el corazón de estos reyes impíos, paganos, para permitir que el pueblo vuelva a ser reconstruido, el enemigo empieza a atacar, y ataca de 3 maneras inicialmente. Él empieza, primero utilizó la mofa, se empezaron a burlar de ellos. Eso lo encontramos ahí en los primeros capítulos de Nehemías. Lo segundo, pero eso fracasó, no dio resultado. Lo segundo que él utilizó, el enemigo, fue las amenazas. Aquellos del otro lado del río vinieron a amenazar al pueblo que estaba construyendo allí en Jerusalén, tanto el templo como las casas, como los muros y las puertas. Los amenazaron, pero tampoco dio esos resultados, eso fracasó. Entonces el enemigo, que siempre está activo, utilizó una tercera artimaña: la división. Mis hermanos, utilizó la división y empezó a dividir a los hermanos de la manera más, en la manera de pensar y de actuar. Y esa división que causó en ellos tenía una raíz, y la raíz era problema financiero.
¿Cuál era el problema? Lo acabamos de leer acá en Nehemías capítulo 5. El problema era que había mucha necesidad, había hambre y no había casi dinero. Entonces el enemigo utiliza estas situaciones para empezar a dividir el mismo pueblo. ¿Qué ocurrió? Algunos judíos que llegaron allí a Jerusalén tenían plática y estaban mejor acomodados que otros. Como en toda parte, usted siempre va a encontrar en cualquier parte donde nosotros vayamos, una iglesia, donde usted vaya, usted va a encontrar hermanos que están mejor acomodados que usted. Hay otros que están peor que usted, pero hay otros que están mejor que usted. Porque siempre los vamos a ver. La palabra de Dios dice que en el mundo siempre vamos a tener ¿a quién? Siempre. A los pobres los vamos a tener. Habrán hermanos mejor acomodados económicamente que otros, pero habrán otros peor que el que está. Siempre hay gente hacia adelante y siempre hay gente hacia atrás. Pues aquí no era la excepción. En el pueblo de Israel, este pueblo que había vuelto a reconstruir allí Jerusalén, los muros y todo lo demás, ocurría lo mismo. Habían algunos judíos que tenían dinero y otros que no. ¿Qué ocurrió con los que tenían dinero? Empezaron a abusar de sus propios hermanos judíos, a tal punto que les compraron no solo sus tierras, les compraron también lo que ellos producían, luego sus tierras, y ya como después les quitaron todo, entonces les compraron sus hijos. Prácticamente ellos entregaron sus hijos para poder tener cómo sostenerse. Eso era lo que estaba pasando acá. Entonces, ¿qué era lo delicado? Que Nehemías se da cuenta que esto lo están haciendo es sus propios hermanos judíos que estaban mejor acomodados que los otros. ¿Me entiende? Y es cuando Nehemías salta dice que él se aira cuando se da cuenta de esta situación, de ver que los propios hermanos judíos que estaban mejor acomodados, ricos, estaban abusando de sus propios hermanos judíos pobres. Y los tenían prácticamente en una crisis financiera y estaban prácticamente en esclavitud financiera. Porque eso era lo que estaba ocurriendo acá. Entonces, hermanitos, quiero tratar rápidamente en este tiempo que nos queda, en esta media hora, los dos problemas. El primero, el problema de la esclavitud financiera. Y el segundo, los principios de libertad financiera. Porque todos están a la luz de la palabra. Entonces vamos a ver los problemas de la esclavitud financiera en tiempos de Nehemías. Algunos piensan que la Biblia está pasada de moda y solo basta con leer estos versículos que acabamos de leer para darnos cuenta, mis hermanos, que hoy en día está pasando igual. Vamos a leer versículo a versículo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ellos no se estaban quejando contra aquellos que los habían subyugado, porque acuérdense que ellos ahí todavía eran esclavos. No se estaban quejando de los otros impíos, de los babilonios, ni de los persas. No, se estaban quejando de sus propios hermanos, de su propia familia. Y dice, había quien decía, nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Mis hermanos, aquí voy a hablarles de aproximadamente 10 síntomas que podemos nosotros presentar y que nos pueden a nosotros dar una alerta de que estamos en una esclavitud financiera. 10 síntomas. El primero lo vemos acá. Dice que había quien decía, nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido ¿qué? Prestado. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Estaban pidiendo prestado para sobrevivir. ¿Me entienden? Prestado para poder vivir. Hermanos, yo no sé, y se los quiero decir aquí, hermanitos, ¿a quién de ustedes le ha llegado a pasar la situación que está pasando acá? Hay momentos donde las deudas a todos nosotros nos ahogan de tal manera que llegamos al punto que ni siquiera para comer, hermanitos. Y a mí eso, mis hermanos, me preocupa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque es la forma más sutil que el enemigo utiliza para hacernos esclavos. Y entonces uno se mofa diciendo, no, es que yo soy un verdadero hijo de Dios y como yo no hay otro, ¿sí? Y venga, y esto que usted le está pasando, uy, sí, pero es que, no, sí, por aquí sí estoy jodido, por acá, si por allá llueve, por aquí no escampa.
Resulta que las deudas, manito, es una forma muy sutil del enemigo esclavizarnos a ustedes y a mí. Porque todos nosotros pensamos que es normal adquirir deudas. Y yo quiero decirles, mis hermanos, vea, se los digo con el corazón en la mano. Y se los digo desde la vivencia propia. Las deudas es lo peor que nos puede ocurrir a todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios. Sí, alguien me podrá decir, hermano Jorge, pero ¿cómo hago yo para conseguir mi casa? Si eso vale mucho dinero y lastimosamente los planes de vivienda que ofrece el gobierno, etcétera, con unos subsidios, etcétera, etcétera, son a través de endeudarse. Y yo le tendré que decir, hermanito, no tengo problema con ese asunto, porque usted tiene que orarle al Señor, y si usted ve que Dios le está guiando, hágale para adelante, porque sé que es difícil hoy en día conseguir 100, 150 millones de pesos para usted decir, compro mi casa propia. No, hoy en día la mayoría de la gente, el gobierno da unos subsidios, de hecho da 3. Y de hecho hay unos subsidios casi de 38 millones, hay otro como de 20 y pico, hay otro de 15. No sé si hay alguien acá que haya recién adquirido vivienda que me corrobore los subsidios que da el gobierno. Entonces yo, ¿cómo le voy a decir a un hermano? No se meta en esa deuda cuando hay un dinero que el gobierno le está subsidiando a usted. Y la mayoría de todos nosotros hemos adquirido vivienda a través de esa deuda hipotecaria, que podríamos decirla que es una deuda no en la voluntad directa de Dios, sino en la voluntad permisiva. Y cada uno de nosotros enfrenta las consecuencias de ella, porque la voluntad sigue siendo permisiva, no la voluntad directa de Dios. Vamos a pagar esa casa a 15 años, o sea, 20 años, la vamos a pagar 2 o 3 veces, pero es de la manera que muchos de nosotros hemos adquirido una vivienda, amén. Y no estoy juzgando eso. El problema es que esa clase de deudas se vuelve una costumbre en nuestras vidas. Entonces los bancos, de una forma muy sagaz, empiezan a entregarnos disque tarjetas de crédito sin necesidad, mejor dicho, es que ni la cédula ni tiene usted que presentarla. Usted va hoy a cualquier centro comercial y están esos muchachos ahí. Le tenemos la tarjetica, la tarjeta del éxito, la tarjeta olímpica, la tarjeta de Carrefour, la tarjeta. Para todos ellos quieren dar tarjetas de crédito y le aprueban a usted 5, 6, 10 millones de pesos rapidito en abrir y cerrar de ojos. Pero es dinero que usted no tiene. Entonces usted empieza en su mentalidad consumidora. Ay, pero ya si ya tengo esta tarjeta de 10 millones de pesos, pues ¿por qué no compramos esto? Y compramos aquí, y compramos allá. Y cuando menos piense usted, se copó la tarjeta con los 10 millones de pesos y viene para pagar. Y cuando usted viene a ver cuánto va a pagar por esa plata, pues resulta que usted se gana el mínimo y le toca pagar 600, 700 mil pesos de tarjeta. A ver usted cómo vive con los otros 600 que le queda. Paga 500 de arriendo y le queda cuánto para comer. Y empieza usted a saltar matojos y a experimentar que una cosa es llamar el diablo y otra vez lo llegar, porque la situación se puso apretada en la casa. Y la pregunta es, ¿y quién le dijo a usted que se metiera en esa deuda? ¿Sí me entienden? Y muchos de nosotros, hermanitos, yo tengo que reconocerlo, muchos, me incluyo yo allí, hemos caído en ese pecado, hermanitos. Hemos caído en esa artimaña del enemigo donde sutilmente a través de las deudas nos ha esclavizado. Cuando uno le debe a alguien, ¿usted es qué? Siervo de aquel deudor. Hermanos, y déjenme decirle algo, porque este tema para mí, y se los traigo con el corazón, porque para mí es tan fundamental esto, mis hermanos. Cuando usted está endeudado, manitos, usted ya no duerme ni tranquilo. Usted empieza a enfermarse, usted empieza a pensar, ¿cómo pago eso el otro mes? ¿Sí? Pagué aquí saltando matojos, pedí prestado para pagar acá. Pero el otro mes, entonces ya no debo lo mismo, debo más. Y tengo que volver a pedir prestado porque no me alcanza. ¿En dónde se va a abrir ese hueco? Se vuelve un hueco que no tiene llenadero, manitos. Y usted cae en un lazo, mi hermano, que he conocido, mis hermanos, se los digo, he conocido estadísticas de que el más alto grado de suicidios que ocurre en nuestro país ocurren por el tema de deudas. No sé si alguien se acuerda, mis hermanos, de una señora, una muchacha, ella como de 30 años o 30 y algo, que se tiró de un puente el año pasado o antepasado, con su niño agarrado.
Y la gente le decía, no lo haga. Y ellos decían, estoy ahorcada de deudas, las deudas me tienen acá. Y se quitó la vida con su niño. ¿Por qué? Por las deudas. Entonces, hermanito, yo considero que este es un tema fundamental para que usted y yo lo estudiemos a la luz de la palabra y nos propongamos corregirlo, porque nos tiene agarrado a muchos, manitos. Y yo en este año he propuesto en mi corazón, se los digo a todos ustedes, manito, primero le pedí perdón a mi Señor. Y segundo, me propuse en mi corazón delante de Él decirle, Señor, este año 2023 será mi libertad financiera. Ayúdame a salir de todas mis deudas, pagar hasta el último peso y no volverme a endeudar nunca. Se lo he pedido con lágrimas a mi Señor y Dios lo sabe, porque me ha quitado la paz. En el momento en que a usted las deudas le quitan la paz, algo está funcionando mal. No estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí ocurría lo mismo con el pueblo. Dice que había quien decía, nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir porque ya no nos alcanza. Y cuando usted está endeudado pasa eso, no le alcanza para comprar la comida. Y cara que sí está. Y cara que sí está. Versículo 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar ¿qué? Otra vez que comida, porque la prioridad era comida. Ni siquiera era para pagar lo que debía, porque volvía y se endeudaba más. Lo que hacían era, ya no solo habían pedido prestado para comer, sino que estaban empeñando. Y será que en medio del desespero he visto, hermanos, he visto personas, y creo que hasta creyentes, hermanito, yendo a empeñar el reloj, la cadena, yendo a empeñar la herramienta, yendo a empeñar, no sé, hermanito. Dios sabe que lo que yo le estoy diciendo es para usted y guárdeselo, si usted lo ha hecho. Pero ¿cómo es posible que hemos llegado a ese punto, manitos? De que en medio del desespero, porque no tenemos y estamos alcanzados, entonces vamos a buscar las casas de empeño. Lo hacían ellos allá en la época y lo hacemos hoy en día. Conozco hermanos que han hecho esto y me duele porque están cayendo y estamos cayendo todos en esa artimaña del enemigo. Empeñando, manitos, allá están esas casas de empeño. ¿Por qué existen hoy en día todavía las casas de empeño? Pues porque la gente va a empeñar cosas. La pregunta es si se rescatan, se pierden. El 90% de las cosas que van a empeñar allá se pierden, manitos. Versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ay, aquí está diciendo que usted fue y cogió las escrituras de su casa y se fue para el banco a pedir prestado o a hacer un préstamo sobre su hipoteca de su casa. Algunos lo han hecho. Semejante locura, manitos, semejante locura. Y déjenme decirles algo, siervos, hermanos. Cuando uno está desesperado por medio de las deudas, todos esos pensamientos llegan a la mente. Sí, yo creo que el desahogo en este momento, porque la cosa está tan jodida, sí, yo creo que no hay más de otra. Vamos, llevemos las escrituras de la casa para que nos hagan un préstamo sobre ellas, pagamos todas esas deudas y quedamos debiendo una sola. Mentiras del diablo, manito. Porque eso lo único que hace, manito, es abrir la puerta para que usted pierda su casa y se quede por ahí viviendo de arriendo. Lo poquito que se ganó con tanto esfuerzo lo va a perder. El banco se lo va a comer con los intereses y tantas cosas, manito, que pasan. Que yo leía esto y yo decía, Señor, ¿cómo está pasándonos igual que en aquella época nosotros como al pueblo de Israel? Y eso estaban haciendo ellos, manito, estaban pidiendo prestado para pagar tributo. Mire, es pedir prestado para pagar los impuestos que nos corresponde pagar a todos. ¿Quién ha pedido prestado para ir a pagar el predial? ¿Ha pedido usted prestado para pagar los servicios públicos? Esos son tributos que nos toca pagar. ¿Y ha llegado el momento donde usted ha pedido prestado para eso?
algo está funcionando mal. Porque nuestras finanzas tienen que estar calculadas para tener en cuenta que pagamos un arriendo, para tener en cuenta que pagamos unos servicios que no se puede dejar de pagar, y para tener en cuenta que si usted tiene una casa propia tiene que pagar un predial, unos impuestos. Y usted tiene que ser lo suficientemente sabio espiritualmente para saber que tiene unas obligaciones y que se debe preparar para ellas. Pero no puede ser que no nos preparemos. No puede ser que usted y yo tengamos que pedir prestado para ir a pagar los servicios que nos llegaron. Porque si usted no paga los servicios de este mes y dice, no, dejemos que llegue el otro mes porque los servicios aguantan 2 meses. Si no pagó el primero, el segundo peor. Le va a quedar más difícil pagar el segundo. Eso es un cuento del enemigo. No, tranquilo, no lo pague este mes que el otro mes es capaz de pagar. O mentiras del diablo. Será peor sacar ya 500,000 pesos para pagar agua y luz. Si no fue capaz de pagar 250 de este mes, el mes que sigue será peor. Y cuando menos piense, está uno allí cuando ve uno que llegan los de Encali con el cosito que venimos a mocharlo. ¿A dónde? No, al vecino. Dios, mami, mira al vecino. Y uno, ¿quién iba a pensar? Uno los ve ahí enfiestados, enrumbados, y los ve uno que estrenan y mira, les van a mochar los servicios. ¿Sí me entiende lo que yo les quiero decir? ¿Hasta dónde ustedes se dejan deudar, hermanitos? Y caemos en ese lazo del enemigo, en una esclavitud financiera. ¿Hasta dónde, hermanitos? Mire, todos los días se vive eso. Todos los días lo vivimos a nuestro alrededor con nuestros vecinos. Lo vivimos hasta con nuestros hermanos. Lo vivimos hasta nuestra propia familia, hermanitos. Es muy delicado, mis hermanos. Pedir prestado para pagar tributo. Versículo 5. Y ahora bien, dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Aquí fue la tapa. Ya ellos habían pedido dinero prestado y no tenían con qué pagar. Ya viéndose que no tenían con qué pagar y que lo que poco que trabajaban no les alcanzaba, entonces empezaron a coger las cosas para empeñarla. Luego no solo empeñaron las cosas, sino que decidieron empeñar sus casas, sus tierras. Luego, como ya no tenían nada más que empeñar, dijeron, lo único que tenemos porque nos vamos a morir de hambre es que yo le doy a mi hijo como siervo. Eso es lo que ellos estaban haciendo, dando sus propios hijos a aquellos otros judíos ricos para que los tomaran en servidumbre como esclavos, para trabajar, solo para tener la comida, solo para eso. Hermanos, déjenme decirles que esto es la tapa. Cuando usted y yo, amigos y hermanos, nos metemos en deudas, déjenme decirle que eso es, utilicé una frase acá que la escribí. Meterse en deudas es una imprudencia. Gastar más de lo que nosotros podemos pagar es una locura. Cuando usted y yo perdemos el norte, el rumbo de estas deudas y se descontrolan en nuestras vidas, yo lo único que quiero decirles es que su vida se le va a armar un caos total. Un caos que ese tema de finanzas hoy en día está destruyendo hogares, está destruyendo familias enteras. Hay un dicho por ahí que dice lo siguiente: cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Nadie le gusta aguantar hambre. Y yo le voy a decir otra cosa para terminar ese primer punto. Uno puede decirle a la esposa, mi amor, la embarramos. Tomamos una mala decisión y yo quiero decirle, mami, que la embarramos, pidámosle perdón a Dios, pero tomamos esta mala decisión, nos metimos en esta deuda y mire cómo estamos. Esta semana no hay sino arroz y huevo. Y su esposa le va a decir, papi, no hay problema, arroz y huevo y aguapanela. Pero ojo con lo que le voy a decir, porque es el peor error que todos nosotros los hombres cometemos. Pero también es arroz y huevo para nuestro hijo. Ay.
Usted se metió con lo que no se tenía que meter. La mujer está dispuesta a tirar filo con usted, pero que usted se meta con la comida de sus hijos. Manito, hasta ahí le llega el encanto a la mujer. Un momentico, que usted me vaya a colocar a mí a tirar filo, yo me lo aguanto. Pero que usted me vaya a colocar a mí a tirar filo a mis hijos por su imprudencia, porque la mayoría de estas imprudencias es culpa nuestra como varones del hogar, que tomamos decisiones erradas, sin consultar a Dios, apresuradamente, locamente hacemos las decisiones. Pues hermano, las consecuencias son desastrosas. Y déjeme decirle que conozco, vuelvo y le repito, muchos hogares hoy en día separados, no por infidelidad, no por nada, por problemas económicos y financieros. Y la mujer le dice: me cansé de aguantar hambre al lado de ese hombre, me cansé de la irresponsabilidad de ese hombre. Y eso es vergonzoso para nosotros como hombres, que la palabra de Dios dice que somos la cabeza del hogar, los que tenemos que responder por nuestro hogar. Que nos haya quedado grande manejar las finanzas, que nos haya quedado grande la mayordomía del dinero en nuestro hogar. Hermanos, pero está pasando. Y si no hablamos esto así a carta blanca y lo decimos desde acá, no vamos a reaccionar. Y yo quiero que hoy todos reaccionemos, que nos pellizquemos y que decidamos en nuestro corazón no endeudarnos más, manitos. Hacer lo que tengamos que hacer para salir de las deudas, mis hermanos, para escaparnos de las garras del enemigo. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así él está ahí. ¿Por dónde se nos mete? Ay, el hermano Jorge, es fácil meterse por las deudas. Por ahí es donde le voy a hacer un hueco. Y por ahí está haciendo hueco. Y no un hueco, una tronera de huecos que me está haciendo. Pero Dios sabe, manitos, el dolor que siento en mi corazón por eso. Y Dios sabe que le he dicho al Señor con lágrimas que este año será el año de mi libertad financiera y de pagar todas mis deudas y de no volverme a endeudar más, jamás, nunca. Ahí vimos, hermanito, en estos versículos entonces claramente el problema de la esclavitud financiera. Pregunta, voy a hacerle estas 10 preguntas rápidamente. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera? Contéstese esas preguntas que le voy a hacer. Para contestar esta pregunta, escuche al menos estas 10 formas de esclavitud financiera. Cuando por falta de fondos adquiere a crédito algunos gastos diarios. Por falta de dinero, de fondos. Adquiere a crédito gastos diarios. Paguemos esto con tarjeta. Vamos a almorzar, paguémosla con la tarjeta. ¿A cuántas cuotas? A 5. Manito, comas el arroz con huevo y deje de estar endeudándose en esas cosas. Hablándome Dios a mí duro. Segundo punto, cuando deja de pagar alguna obligación para pagarla el mes siguiente. No paguemos los servicios en esta, no me alcanzó. El otro mes los pagamos juntos. Tiene esclavitud financiera. 3. Cuando pide dinero prestado para pagar los impuestos de la hipoteca, lo que hablamos ahorita, ¿será que me puedes prestar para pagar el predial? Estamos mal. 5. Cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que pague. Nos llaman a nosotros, nos buscan grandes empresas como en Cali, el gas, como Conce, como Claro, como Movistar, nos buscan a esas grandes empresas. Usted está en esclavitud financiera. Usted es de esos que se demora para pagar porque no tiene. Usted está en esclavitud financiera. 6. Cuando saca de sus ahorros para pagar las deudas adquiridas. Cuando usted lo poquito que tenía ahorrado empieza a ruñirle. No, mami, me tocó sacar de... Mami, pues ¿qué más hacemos? Toca. Algo está mal. ¿Sabe? Que ahí es donde yo, y en esto me voy a ahondar más adelante en otras enseñanzas. Nosotros no hemos sido instruidos para ahorrar, ¿saben? Siempre nos han instruido para consumir. Y el tema del ahorro, nunca ahorramos. Usted le pregunta a cualquier hermano, yo le quiero dar párese allí ahorita y pregúntele a cualquiera de los que vamos a salir allí. ¿Cuánto ahorramos de lo que nos ganamos? A ver quién le dice cuánto ahorra.
Yo me atrevo a decir que el 10% de los que estamos acá de pronto ahorran, pero el 90% no ahorramos ni un peso. ¿Y saben por qué? Porque yo le voy a decir, no ahorro porque no me queda con qué ahorrar. Así de sencillo. ¿Y por qué no me queda? Porque estoy endeudado. ¿Y por qué estoy endeudado? Porque estoy en esclavitud financiera. Así de sencillo. Y entonces no hemos sido instruidos para ahorrar, pero el ahorro es lo bíblico. Es lo bíblico. Nosotros tenemos que ahorrar y tratar de comprar las cosas de contado. Tanto. Anitos, pero nos entra por aquí, nos sale por aquí, no escuchamos el consejo y después estamos pagando cosas a 24 cuotas, a 36 cuotas, a 60 cuotas, y entonces usted, abogado, llega al banco y lo llama y le dice, venga, yo lo veo como un poquito ahorcado, don Jorge. Sí, hombre, ¿qué podríamos hacer? No, yo le refinanciamos la deuda. Uy, qué bendición, ¿y qué? No se la ponemos a 60 meses y entonces para que usted se desahogue. Ay, hombre, ¿cómo le agradezco? Tenga 60 meses y ahí mismo refinanciada la deuda y usted todavía alcanzado. Manitos, vea, eso es un cáncer. Ya, se lo digo así como, eso es un cáncer. Si usted y yo no le paramos bolas al asunto, manitos, déjeme decirle que va a tener dolores de cabeza peores que los que yo he tenido. Y no quiero que los tenga. Como no quiero que los tenga, le estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice, para que no los tenga. Cuando solicita, 8, cuando llega el momento en donde discute con su pareja por causa de las deudas. Ajá. Entonces ya está todo tan salido de control que su esposa le dice, pero ya estoy cansada, papi, que le pagan y nunca salimos a ningún lado porque nunca hay plata. Y usted con el cuento que ya no tengo, o sea, nunca le alcanza la plata y yo ya estoy cansada de estar aquí en la casa encerrada. Y empiezan las discusiones acaloradas porque la mujer se cansó del tema. Usted está en esclavitud financiera. Cuando comienza a pensar, oiga bien, a pensar en forma deshonesta para pagar sus deudas. Es la verdad es que yo creo que hasta de pronto eso no era tan malo delante del Señor. Manitos, empezamos a vender nuestra conciencia, nuestra ética, nuestra moral para hacer cosas, manito, que no están bien delante del Señor. Y déjenme decirles algo porque los quiero decir, vuelvo y les digo desde la vivencia propia. Es cuando le llegan negocios a usted que no son correctos a la luz de la palabra, aunque ante la ley sean correctos, pero ante Dios no. Y entonces usted empieza a decir, pero ahí me podría ganar una platica si yo... Es cuando el enemigo más lo va a atacar para que usted se desvíe, para que usted se tuerza. Me han llegado por lo menos 2 negocios, supuestamente buenos. El uno me dijo, montemos un bar, a vender trago al piso, eso da, yo pongo todo, usted no tiene no qué. Y yo dije, pero yo, un hijo de Dios metiendo plata para montar un bar. ¿Dónde está eso? Pero el enemigo le dice, pero eso es legal. En Colombia es legal tener un bar o no. O una licorería, eso es legal. Pero no está bien moralmente delante del Señor. Vea, y eso produce tanto y lo va a ayudar a usted a salir de la deuda. Y usted, bueno, no. Y así sucesivamente llegan cosas y propuestas a nuestras vidas con tal de que supuestamente salgamos de las deudas, pero es para empeorarnos más. Y el último de esas síntomas de esclavitud financiera, cuando se le vuelve difícil a usted, mi hermano y mi hermana, traer la ofrenda al Señor. Ahí ya es la tapa. Porque entonces usted dice, oiga bien lo que usted va a decir, porque así piensan algunos. Pero es que el Señor sabe, sí, claro, el Señor sabe que usted siempre es así. El Señor sabe que tengo que pagar arriendo. El Señor sabe que tengo que comprar comida. El Señor sabe que tengo que pagar el estudio de los niños. El Señor sabe que tengo que pagar las deudas. Y mire cómo están, y está acá. Y esa comida como está acá, el Señor sabe. Y el Señor sabe que por todas estas cosas, ay, no me quedó la plata para la ofrenda de mi Señor. Pero el Señor sabe. O sea, los demás, a todos les cumplimos. Pero el Señor que lleve el bulto, el Señor sabe. Y entonces
Cuando usted llega a ese límite, mi hermano, vea, téngase duro. Porque donde el enemigo a usted lo embacaloque en ese pensamiento y le diga que el Señor sabe, y usted empiece a decir, sí, no tengo, ¿y qué puedo hacer, Señor? Usted sabe. Yo lo único que le quiero decir es que se va a hundir en un pantanero, mi hermano, que va a ser difícil salir de allí. Nosotros jamás podemos pensar o dejar que el enemigo nos lleve a esos puntos donde empecemos nosotros a incumplir, a ser irresponsables, no solo en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras deudas, sino que seamos irresponsables con nuestro Señor. Eso lo único que nos va a decir a usted y a mí es que tenemos ¿qué? Esclavitud financiera. Voy a dejar allí porque esto se pone apenas bueno y en la próxima que me corresponda seguimos con, ya miramos. Entonces la pregunta que yo les tengo que hacer a todos aquí en esta tarde para terminar es: ¿se ha visto usted involucrado en algunos de estos puntos que yo acabo de hablar en esta mañana? ¿Se ha sentido usted identificado? ¿Le ha pasado alguno de ellos? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? ¿Le ha pasado por la mente? ¿Lo está viviendo? Porque si usted esto que yo le dije no se le hace extraño y siente que Dios le está hablando a su vida y a su corazón, déjeme decirle que está en esclavitud financiera y que Dios quiere que usted y yo salgamos de allí. Y lo vamos a ver en la próxima enseñanza, cómo tener la libertad financiera a la luz de la palabra. No que me traiga 5 millones para yo devolverle 15, eso es cuento, eso es mentiras. A la luz de la palabra, amén. Y esa libertad financiera, cuando la veamos, va a estar más buena que esta de esclavitud. Porque aquí el Señor va a empezar a hablarle a los vagos, a los irresponsables que no les gusta trabajar y creen que la plata se consigue como si cayera del cielo o de los palos. No, se consigue trabajando, manitos. Vamos a orar. Coloquémonos en pie para que las sillas descansen un momento. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por tu amado Hijo, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa preciosísima obra redentora, porque gracias a ella hoy podemos estar aquí, Señor, en pie delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por recibir la salvación y la vida eterna. Gracias también, Padre, por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Gracias por todo lo que en ella está escrito y registrado, porque como dice tu bendita palabra, que ella es útil para instruir en justicia. Padre, gracias por aquella palabra que está escrita en Nehemías, Señor, donde nos muestra, Señor, todas esas manifestaciones de esclavitud financiera que estaba viviendo el pueblo, Señor. Padre, y cuando leemos estos versículos, Señor, es como si estuviéramos leyendo el periódico o escuchando las noticias de lo que hoy en día pasa en nuestro país, pasa en nuestra ciudad, pasa en nuestros hogares, en nuestras familias. Padre, ayúdanos, Señor, primero que todo a reconocer nuestro problema, a reconocer nuestra falta, a reconocer que hemos caído en esa sutil manera de esclavizarnos que ha utilizado Satanás, Señor, para hacernos esclavos de las deudas. Padre, y te pedimos con todo nuestro corazón que al escuchar tu palabra y al hablar tú a nuestro corazón y a nuestra mente, hayamos podido entender y reconocer, Señor, lo mal que estamos actuando. Ayúdanos, Padre, a proponernos en nuestro corazón y a disponernos para no seguir ahondándonos más en medio de esta esclavitud financiera. Ayúdanos, Señor, a colocarle un límite a esto. Ayúdanos, Padre, a salir de estas deudas, Padre, porque solo tú nos puedes ayudar, Señor. Hoy queremos entregar en tus manos, Señor, la situación financiera de todos mis hermanos aquí presentes, Señor. Padre, coloco en tus manos la situación financiera de cada hogar, de cada familia, de cada hermano. Tú sabes la situación difícil por la que cada uno de ellos está pasando y viviendo. Padre, que seas tú teniendo misericordia de
todos y cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes, Padre, a salir de esta esclavitud financiera de la deuda, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de ella, porque ¿quién más, Señor, sino tú, Señor? Nadie más nos puede ayudar, Padre. Ayúdanos no solo a reconocer nuestra falta, sino a pedir perdón y a pedirte a ti que nos ayudes, porque nadie más nos puede ayudar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, Señor, para no ahondar más en estas deudas. Ayúdanos, Padre, a tener con tu ayuda esa libertad financiera que tú nos quieres dar a la luz de la palabra. Padre, queremos entregar en tus manos este día, queremos entregar en tus manos nuestro regreso a casa, Señor. Que seas tú llevando con tu fiel cuidado a cada uno de nuestros hermanos, guárdalos de todo mal y peligro. Padre, y te pedimos, Señor, por el día de hoy en la casa de mi suegra, Señor, la hermana Esther Julia, te pedimos por el culto evangelístico, Señor, para que seas tú, Señor, animando, Señor, a los hermanos que han puesto en su corazón el sentir y el deseo de ir, Señor, a apoyar, de ir a ayudar. Y Padre, te pedimos por aquellos vecinos que han sido invitados, por las personas de la tercera edad que han sido invitadas, por los familiares que han sido invitados, Padre, para que no permitas que el enemigo, Señor, les coloque estorbo, Señor, para ir a escuchar tu palabra. Sabemos que Él quiere colocarles otras actividades a todos ellos para que no vayan, pero clamamos y oramos, Señor, en esta tarde para que tú, Señor, seas trayéndolos, Señor. Seas permitiendo, Señor, que puedan llegar a este sitio para oír tu bendita palabra. Y seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre. Permítenos, Señor, ver el gozo, tener el gozo de ver almas convertidas a ti, Señor. De ganar almas para ti, Señor. No nosotros, tú, Señor, usando a nuestros hermanos que tienen hoy el privilegio de traer el mensaje evangelístico. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos. Hermanitos,